Buenas tardes, jóvenes alumnos. ¿Cómo están ustedes? Vamos a iniciar hoy el tema número 7 del programa. No sé si lo terminemos, pero vamos a avanzar lo más posible. La idea es que con el tema número 7 inmediatamente venga la evaluación número 2. Bueno, el tema número 7 se encuentra dentro de la unidad número 3, que se llama objeto del derecho. La unidad número 3 se llama objeto del derecho y contiene el tema 5, patrimonio, el tema 6, bienes, y el tema 7, que es el que vamos a empezar a desarrollar hoy, se denominan los derechos reales. Y vamos a ver qué carrizos son eso que se hace llamar derechos reales. Y vamos a empezar. A ver, fíjense. El tema número 7, los derechos reales, tiene la siguiente estructura. 1. Las nociones fundamentales vinculadas a esto, concepto de derechos reales, sus características, y la enumeración y definición legal de cada uno en nuestro derecho. Eso es una primera parte del tema 7. La otra parte del tema 7 es la que se denomina, dentro de los derechos reales, el derecho de propiedad. Aquí en la enumeración y definición legal de cada uno de los derechos reales, por supuesto es vuestro código el que será materia del uso de ustedes. Vamos a ver qué son los derechos reales. Fíjense ustedes, vamos a ubicarnos para que tengan una noción acerca de lo que es o son los derechos reales. Cuando, con este par de ejemplos, vamos a ver. Si tú, por ejemplo, eres acreedora de nuestra compañera, porque nuestra compañera te debe 1 millón de bolívares, ¿qué tipo de derecho tienes contra ella? Ajá. Ok, tú puedes agredir su patrimonio. ¿Cómo se llama ese derecho que tú tienes contra ella? Porque ella debe cumplirte una obligación para una fecha determinada que debe cumplirse a ti. Y en ese caso, ¿qué tipo de derecho tienes en contra de ella? ¿No te oigo? No, estás adivinando. No. Vamos a verlo de otra manera. Tengan ese tipo de derecho en el congelador. A tiene un crédito con B, con otra de B, y B está obligado a cumplir. ¿Cómo incorporarían ustedes, ya vamos a ver, ese derecho en un balance? Ya que ustedes van a ser contadores públicos o administradores, ese derecho que ella tiene contra nuestra compañera, ¿dónde lo incorporarían en un balance?
Una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar. ¿Dentro del activo o dentro del pasivo? Porque dudaste. Dentro del activo, ajá, pero dentro del activo ¿de quién? Mío. ¿Cómo tuyo? Yo no sé quién eres tú. El cobrador, el acreedor. Ah, el acreedor. El acreedor. ¿Y cómo ella lo incorporaría en su balance? Una cuenta por pagar. Pasivo. Buena, una. Cuenta por pagar. Pasivo. Ajá. Y estaría Pasivo. en el pasivo. ¿Es correcto eso? Ok. Indudablemente que nuestra amiga es titular de un derecho Derecho de cobranza. derecho de crédito en contra de nuestra amiga. Tengan eso en el congelador. Ahora bien, seguimos analizando el balance de nuestra amiga y vemos que ella es propietaria de esta parcela de terreno, donde incorporarían esa parcela de terreno en el balance de nuestra amiga. En su activo. En sus activos. ¿Activos cómo? ¿Cómo se llama? Fijo. En sus activos fijos. Ok. ¿Ustedes tienen alguna duda de que el derecho de crédito que tiene la amiga contra ella y que el derecho de propiedad que tiene ella sobre esa parcela de terreno, quién es su titular? Pues en efecto, no sé a quién se estaba refiriendo. A ella. A la del terreno. Ella es la del terreno y ella es la del crédito. ¿Y a quién le debe el crédito? A ella. Bueno, en efecto, la titular del terreno es ella. Pero si ella no le paga el crédito. No cruce. Son dos derechos distintos que tiene ella. Ella es acreedora de ella y ustedes dijeron que ese derecho de crédito estaba, ¿no? Cuenta por En los pasivos. Es acreedora. los activos de ella. Ajá. Y al propio tiempo nuestra amiga es propietaria de un terreno. Ajá. Y ustedes señalan que esto está incorporado dentro del patrimonio de nuestra amiga como un activo fijo. ¿De qué carácter? ¿Mueble o inmueble? ¿No les oigo? Ah, eso lo vimos en la clase pasada. Ok, inmueble. Ahora bien, les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tienen ustedes alguna duda de quién es el titular de esos derechos? Díganlo. Dilo sin pena. Yo soy la titular de esos derechos. Díganlo sin pena. Ok. Ahora, esos derechos de los cuales nuestra amiga es titular, un derecho de propiedad sobre un terreno, un derecho de crédito contra otra persona, son iguales, pero son derechos de los cuales es titular ella. ¿Qué diferencia un derecho de otro? El título de propiedad del terreno que tiene ella. Y en el otro no sé si existe un tipo de contrato o algo que avale la deuda que tiene. Vamos a irnos a algo más profundo. Tú estás aludiendo a que lo diferencia el hecho de un documento, que un documento es de una manera y el otro documento es de otra. No, vamos a ir más, eso es a lo superficial. Ambos son derechos de los cuales ella es titular. Pero ¿en qué se diferencia uno del otro? Además del tema documental, que no es lo medular aquí. ¿En qué se diferencia un derecho de otro? Es un terreno y el otro es un monetario. Pero hablan duro, que no los oigo. Esto es un terreno y el otro es dinero. Yo diría que uno ya lo posee y el otro es como exigible, por así decirlo. O sea, ya tiene derecho de primero que lo pague. ¿Y en qué se diferencia del tema de la propiedad del terreno? ¿En qué se diferencia ese otro derecho?
Pero uno ya no tiene su poder y el otro aún no. O sea, que ella no es acreedora de Sí, es ella. acreedora, pero aún no tiene su poder ese activo. No, ese activo lo tiene. Que no se lo hayan pagado no es otra cosa. Es más, puede ser que el pago sea dentro de un año, pero el activo lo tiene. ¿Es o no correcto? Ok. Entonces, vamos a esto. Insisto, en que se diferencian ambos derechos. ¿Son iguales? No son iguales. ¿Qué puede hacer nuestra amiga con el terreno de su propiedad? En principio lo que ella quiera. Puede edificarlo, puede venderlo, regalarlo, etc. Con ese terreno. ¿Y qué puede hacer nuestra amiga con el derecho de crédito que tiene contra su deudor? Cobrarlo nada más. ¿No le oigo? Cobrarlo nada más. Cobrar el crédito. ¿Sobre qué ejerce nuestra amiga su dominio, su prerrogativa, su facultad sobre el terreno, sobre la cosa? ¿De qué manera? Como ustedes acaban de decir, es de una manera general que ella puede disponer de la cosa como a bien tenga. Pero es distinto el derecho de crédito que nuestra amiga tiene frente a la deudora. Estos son dos tipos de derechos distintos. Uno, ella ejerce su derecho sobre una cosa. Ese es el derecho, por ejemplo, el derecho de propiedad que ella tiene sobre el terreno. Un tipo de derecho. Y el otro es el derecho de crédito que ella tiene contra su deudora. Y se habla entonces de que cuando existen este tipo de relaciones, se habla de obligaciones o derechos de crédito o derechos personales, donde el acreedor está facultado para exigir de su deudor el cumplimiento de una obligación que puede ser evaluable económicamente, de una prestación, para ser más preciso, que puede ser evaluable económicamente, y que si no hay cumplimiento, su patrimonio responde. Eso es un tipo de derecho del cual ella es titular y que se llama derechos de crédito, derechos personales u obligaciones. Pero hay otro tipo de derechos que no tienen igual naturaleza, sino donde el titular, nuestra misma amiga, tiene un dominio, un poder, un señorío sobre un objeto, sobre una cosa. Y eso lo distingue de los derechos de crédito. Cuando una persona es titular de algún tipo de prerrogativa, facultad, dominio o señorío sobre un objeto o sobre una cosa, estamos en presencia de lo que se denominan los derechos reales. Para los que están llegando ahorita, estamos iniciando el tema número 7, que se llama los derechos reales. Estamos tratando de definir o de tener una noción acerca de lo que son los derechos reales.
Si vieron entonces ustedes la diferencia entre lo que es el derecho de crédito conforme al cual una persona puede exigirle el cumplimiento de una prestación a otra de carácter económico y que si no responde, si no cumple, debe responder con su patrimonio, esos son un tipo de derechos que se llaman derechos personales o derechos de crédito. Pero cuando una persona tiene un dominio sobre una cosa, se habla de derechos reales. Lo que vamos a ver hoy, derechos reales, cuáles son sus características, cuáles son los derechos reales que existen en nuestro ordenamiento jurídico y una parte especial que pide el programa se desarrolle vinculado al derecho de propiedad, que es uno de los derechos reales del elenco que reconoce nuestro ordenamiento jurídico y tal vez es el derecho real más importante. Entonces, cuando hablamos de derechos reales y los oponemos a derechos personales, entonces hemos encontrado la diferencia ahora. ¿Cómo diferencias tú entonces el derecho real del derecho personal? No, pues si lo acabamos de decir. ¿En qué se diferencia un derecho real de un derecho personal? Un derecho real no vendría siendo lo que yo poseo y lo personal, lo que otra persona me tiene. El derecho real es aquel que tú ejerces sobre cosas. Cuando tú eres propietaria de un algo, por ejemplo, que es uno de los derechos reales, la propiedad, está frente al derecho real de propiedad. Tú ejerces el derecho sobre una cosa. Ahora, cuando hablamos de derechos personales, vemos que la naturaleza del derecho es distinta. Son derechos que comprometen y obligan a otra persona a que cumpla una determinada prestación. Ustedes no le pueden decir a un terreno, cúmpleme o no me cumpla, pero a tu deudor sí. Entonces son dos tipos de derechos absoluta y totalmente distintos de los cuales puede ser articular una persona. Derechos reales, aquellos que van enfocados y dirigidos a ejercer sobre las cosas un poder, un dominio o un señorío. En cambio, los derechos personales, que los vamos a ver en el tema 8, los derechos personales son aquellos en los que hay una vinculación directa entre dos o más sujetos en una posición acreedora-deudora, mediante la cual el acreedor tiene la facultad de exigir del deudor el cumplimiento de una determinada prestación y que en caso contrario responderá con su patrimonio. Entonces, ¿por qué la propiedad es un derecho real en lo que hemos venido a analizar? ¿Por qué? Algo que posee una persona. Porque se puede ejercer un poder sobre Ajá. ese bien. ¿Por qué? Porque la persona puede ejercer una determinada facultad sobre esa cosa. En cambio, en los derechos personales u obligaciones, no es ni aparece una cosa, sino hay una vinculación entre dos o más personas, naturales o jurídicas, conforme a la cual una puede exigirle a la otra el cumplimiento de una determinada prestación. Pero ambos son derechos de los cuales puede ser titular una persona. Ustedes pueden ser
propietarios, derecho real de propiedad, pero también pueden ser acreedores o inclusive deudores de otras. Entonces, estamos en presencia de dos derechos distintos, derechos reales y derechos personales u obligaciones. Entonces, el programa nos pide el concepto de derechos reales. Miren, como por 15ª vez, vamos a ver si les cayó la noche, ¿cómo interpretan o entienden ustedes qué es o qué son los derechos reales? Es el dominio del poder que tiene una persona sobre una cosa. Es eso, y reconocido por el derecho. Cuando decimos yo soy propietario de mi vehículo, eso es un derecho real, el derecho real de propiedad. O decir, por ejemplo, mire, yo soy acreedor hipotecario, yo tengo una hipoteca a mi favor contra ti, yo tengo un derecho real sobre esa cosa que es tuya, que si tú no me pagas, yo puedo cobrarme sobre ella. El acreedor hipotecario, bueno, el acreedor hipotecario tiene un derecho real sobre la cosa. Cuando decimos, por ejemplo, yo tengo el usufructo, el uso y el goce de tal bien, tienes el usufructo, eso es un derecho real. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un incumplimiento de una obligación? ¿Cuál es la consecuencia? Afectar el patrimonio de la persona que incumple. ¿Voy a hablar más duro? Afectar el patrimonio de la persona que incumple la Si hay un obligación. incumplimiento, la persona ha de responder con el patrimonio, ¿verdad? ¿Y a quién ese acreedor le dirige la exigencia? ¿A quién? Al deudor. ¿A alguien más? Y a la persona. ¿A quién más? ¿Ah? Vale. ¿A quién le hace la exigencia en las obligaciones? Al deudor. Al deudor, únicamente al deudor. Ok, quédense con eso allí. Vamos a ver los derechos reales. Entonces, tú eres propietario de esta parcela de terreno. Tienes el derecho real de propiedad. Ustedes vieron en el tema número 2 o 3 quiénes son los que forman parte de la relación jurídica. Las relaciones jurídicas entre quiénes son. ¿No les oigo? Entre personas. Naturales o jurídicos. Naturales o jurídicos. Son personas. Muy bien. Entre personas. Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, que tú eres propietaria de ese teléfono celular, se puede decir que tú tienes una relación jurídica con el celular. ¿Por qué? Porque las relaciones jurídicas solamente son Muy bien. Las relaciones jurídicas son solo entre personas y el móvil es una cosa. Pero eres propietaria. Entonces, fíjate, una de las diferencias entre los derechos reales y los derechos personales o obligaciones. Cuando no te pagan la obligación, tú dices, en los derechos personales, cuando no te pagan la obligación, cuando no te cumplen con la obligación, tú tienes la facultad para Afectar su patrimonio. afectar su patrimonio y exigirlo solamente a él. Muy bien. Pero, si yo llego y ella en un descuido agarro yo, me lo llevo. ¿Ah?
ella tiene el derecho de propiedad sobre el celular. Entonces yo llegué, pasé al lado sin percatarse ella, yo me lo he llevado. Ahí está. Ajá. ¿A quién le va ella a reclamar la violación de su derecho a la propiedad? A la policía. Ya no sabe quién A quien le violó su derecho a la propiedad. ¿Verdad? No a ti, no a ti, no a ti, no a ti. Ella debe dirigir el ejercicio de su derecho a quien la afectó. Entonces, aquí es distinto. Bueno, me está gustando mucho. Aquí es distinto la situación con los derechos reales. Con los derechos reales, nosotros no tenemos un obligado determinado y preciso. Nosotros somos propietarios de ese móvil, de este vehículo, de esta casa, pero como sabemos que la relación jurídica no puede ser entre persona y cosa, en los derechos reales la relación jurídica se viene a generar cuando alguien vulnera, cuando alguien viola el derecho real que yo tengo sobre una cosa. En cambio, en los derechos de obligaciones, en los derechos de crédito, tiene definido al sujeto pasivo, tu deudor, el deudor. En los derechos reales no hay un obligado determinado. Es indeterminado el obligado. ¿Por qué es indeterminado? Porque todos nosotros estamos obligados a respetar el derecho de propiedad que ella tiene sobre este bien. Entonces, aquí es una obligación indeterminada de todos y se le llama obligación pasiva universal de respetar el derecho real que la persona tiene sobre la cosa. Entonces, ahí hay dos situaciones distintas: los derechos reales y los derechos personales u obligaciones. Son distintos. En los derechos de obligaciones, nosotros tenemos nuestro obligado directo, muy definido y muy determinado. En cambio, en los derechos reales, no. Todos tenemos la obligación pasiva universal. Se denomina pasiva universal, es pasiva porque no debemos nosotros debemos abstenernos de realizar cualquier acto que impida que ella ejerza su derecho sobre la cosa. Entonces, por eso se habla de una obligación pasiva, es decir, un deber de abstención, un deber de respeto por el derecho que ella tiene sobre esa cosa. Y universal porque somos todos nosotros, toda la sociedad, toda la colectividad tiene la obligación de respetar el derecho real que un sujeto de derecho tiene sobre una cosa determinada. Entonces, en los derechos reales no hay, como en los derechos personales o obligaciones, un obligado directo, sino que en los derechos reales todos estamos obligados a respetar el derecho que las personas tienen sobre las cosas. Nos estamos explicando. Entonces, estoy tratando de que ustedes vean la distinción entre los derechos reales y los derechos personales. Y tratando de que ustedes vayan perfilando una noción, un concepto de lo que es los derechos reales. Ahora bien,
Fíjense ustedes. ¿Cómo conceptualizarían ustedes los derechos reales? Como aquella facultad de la que es titular un sujeto de derecho que lo habilita para disponer, en los términos que diga el derecho, de una cosa o de un bien de la manera como pueda desarrollarse ese derecho, y que todo el resto de una comunidad está obligada y comprometida a respetar ese derecho. Entonces, esos son los derechos reales. ¿Cuándo aparece un obligado en los derechos reales? ¿Cuándo aparece un obligado en los derechos reales? Cuando se viola ese derecho. Cuando se viola ese derecho. En los derechos reales no hay una relación persona-cosa, como sí lo hay en los derechos personales u obligaciones. No existe una relación persona-cosa. Lo que existe es que cuando se viola el derecho real, esa persona que lo violó es responsable frente a su titular. Esa es la noción básica de derecho real. Y hay quienes dicen que la denominación derecho real deriva del latín rem, R-E-M, que dicen que viene de cosa, es la traducción de cosa, rem, y que luego se fue derivando en denominado derecho real. Pero en todo caso es un derecho que otorga a su titular un dominio, un poder o un señorío sobre una cosa, con la obligación pasiva universal de toda la colectividad de respetar ese derecho que esa persona tiene sobre la cosa. Y en caso de ser violado ese derecho, esa persona será responsable frente a su titular. Esa es la noción básica y general de los derechos reales. El programa nos dice ahora que enumeremos y definamos los distintos derechos reales que existen en nuestro derecho. Entonces, son, según esto, lo que pasa es que no los coloqué aquí, son varios. Tenemos el derecho de propiedad y sus variantes. Tenemos lo que se llama usufructo, otro derecho real que se llama uso, habitación es otro derecho real, otro derecho real se llama servidumbre, otro derecho real se llama enfiteusis, otro derecho real lo genera la prenda, y otro derecho real es la hipoteca. Propiedad, usufructo, uso, habitación, servidumbre, enfiteusis, prenda e hipoteca. Todos esos conceptos están en el Código Civil. Le vamos a dar una lectura. El programa, nos dice que se haga una enumeración y una definición legal de cada uno de estos derechos reales.
profe, disculpe, debajo de enfiteusis, ¿qué dice? Prenda. Prenda. Y luego hipoteca. Pero a ustedes les gusta copiar porque les gusta. Porque eso está en la guía, eso está en el programa, pero a ustedes les gusta. ¿Cómo se hace? Eso es... La doctrina. No, eso es un vicio. Hay que atender más a la atención que al copiar, sobre todo si el material existe. Entonces, vamos a ver. El primer derecho real es la propiedad. Pero ¿cómo? El programa, luego de esta enumeración, pretende que desarrollemos de manera más específica el derecho de propiedad. Lo dejamos para esta segunda parte. Por lo pronto vamos a hablar acerca de lo que es el usufructo, el uso, la habitación, etc. Pero una manera pedagógica es empezar por el derecho de propiedad, porque el resto de los derechos reales se comportan como una flor a la cual le van quitando pétalos. Es decir, se dice que el derecho de propiedad es el derecho real más pleno. ¿Por qué es el derecho real más pleno? Porque es aquel que le confiere más atribuciones a su titular. ¿Por qué? Vamos a ver, por favor, rápidamente, y ya se van a dar cuenta por qué les he dicho que parece o que pareciere el resto de los derechos reales, que pareciere una flor a la que le vamos quitando los pétalos. 545, por favor, léame. 545. Propiedad, el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. Puedes leerlo con más lentitud y con más... ¿Cuál? Ajá, el derecho de propiedad es... La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. ¿Cómo entendiste tú eso? ¿Qué es para ti el derecho de propiedad? Pues vendría siendo que yo como sujeto de derecho con este objeto que yo adquirí por bienes lícitos, por de manera lícita, Ajá. tengo el derecho de disfrutar y utilizarlo como me gana, como decir, siempre y cuando como establece la ley sin ir contra la ley. Ok, entonces, ¿cuáles, según lo que acabas de leer y puedes volverlo a leer, cuáles son los atributos de ese derecho de propiedad? ¿Cuáles son? Usar es uno. Gozar. Y disponer de una cosa de manera exclusiva. Y disponer de una cosa de manera exclusiva. Vamos a desglosar esos atributos. ¿Cuál es el primer atributo que nos da el código? Usar. ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Ah? Fíjate, usar, gozar y ¿qué más? Y disponer. Usar, gozar y disponer. Usar vendría siendo darle utilidad para lo que fue hecho el objeto, por ejemplo. Ajá. Yo lo utilizo para anotar mis apuntes. Usar. Ajá. Mi cuaderno. Usas la cosa. Ajá. Usarlo con el fin con el cual fue hecho. Para el cual fue hecho. Ajá. Ajá. Para que se endulcen con los derechos reales. Esa es una. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Usando, gozando o disponiendo? Las tres cosas. Ya es suyo. Lo usan, lo gozan si les gusta y disponen de ella, pues si la pueden darle
se habla de que el derecho de propiedad es el derecho real más pleno, porque comporta para su titular un conjunto de atribuciones o atributos que el resto de los titulares de otros derechos reales no tienen. Entonces, usar, gozar y disponer. Utilizar la cosa como dice el amigo. Cuando se habla de gozar, quítenle el cognomento erótico que tiene eso y piensen, por ejemplo, la posibilidad de obtener interés o obtener beneficios de la cosa. Ah, bueno, yo soy propietario, yo puedo llegar y sacarle un beneficio, yo lo puedo alquilar, yo lo puedo negociar, yo puedo dar el uso nada más a alguien y que me paguen. Es decir, cuando hablamos del tema, no solo de usar, sino de gozar, es la posibilidad para el titular de obtener de la cosa todo el producto lícito que de él pueda obtener. Y cuando se habla de disponer, Cancelados anteriores cuando el sujeto le quiera. La puedo utilizar en el momento que yo me da. perdón, Que la puedo tengo disposición de utilizarlo en el momento que yo quiera. Puede ser el día, la noche, tengo la disposición de hacer lo que quiera con ese. estás chapoteando en el charco del error. Estás utilizando el término usar en lugar del disponer. Disponer, otro de los atributos del derecho de propiedad. Disponer, ¿qué significa? Como dice bien cuando... Pero ¿qué entiendes por disponer? Ajá. Si quiere lo puede vender, lo puede Ajá. regalar. Es decir, el derecho de propiedad involucra que uno puede hasta desprenderse de él y transmitirlo a título oneroso o gratuito, lo puedo hasta regalar. Entonces, esta es la noción básica consagrada en el código que luego veremos más a profundidad aquí en la otra parte del tema, cuando hablemos sobre el derecho de propiedad en general y la importancia que el derecho de propiedad tiene en las sociedades democráticas. Ok, pero más o menos nos llevamos una noción de cómo el código nos define el derecho de propiedad. ¿Pueden volver a leerlo, por favor? La propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la ley. Entonces, fíjense, es un derecho real. ¿Por qué? Porque le otorga a su titular la posibilidad de disponer, de ejercer sobre la cosa un señorío, y es sobre una cosa. Entonces, ahí tenemos las características fundamentales del derecho de propiedad: uso, goce y disfrute. Uso, goce y disfrute, disposición de la cosa también. ¿Qué significa disponer de la cosa? Disponer de la cosa supone que el individuo puede realizar. Mira, yo quiero hipotecar esta cosa, yo quiero donar, regalar esta cosa, yo puedo vender esta cosa, yo puedo permutar esta cosa. Todo eso son actos de disposición que puede realizar el titular del derecho real de propiedad. Tenemos la noción clara del derecho de propiedad, por lo menos aproximada, o más o menos la tienen clara. Ok, de ahí para abajo, el degradé. Bueno, ese es un término, la verdad es que me lo estás preguntando. El degradé vas degradando de colores. Se utiliza en educación artística, hace una degradación del color, de aquí va menos, a menos, a menos, a menos. Igual va a ocurrir con el resto de los derechos reales. Y les hablaba, imagínense que ustedes tienen el pétalo, el que tiene una rosa. Entonces, esa rosa, cuando ustedes le quitan el uso y se lo entregan a otro,
ese propietario, esa persona, perdón, lo que tiene es el uso de la cosa. Y entonces, cada derecho real va siendo una especie de irle quitando los pétalos a una flor. Y hablamos que de los atributos que más tiene el derecho real de propiedad, que el derecho real es el de propiedad, pues tiene las atribuciones de usar, gozar y disponer de la cosa. Pero hay otro derecho real que se llama usufructo. ¿Lo tienen ahí en la mirada del código? El derecho real de usufructo, que es otro derecho real, está consagrado en el artículo 583. Vamos a ver qué nos dice. El usufructo es el derecho real de usar y gozar temporalmente de las cosas cuya propiedad pertenece a otros, del mismo modo que lo haría el propietario. ¿Pueden volverlo a leer más lento, por favor? Este es otro derecho real. 583 se llama usufructo. Por favor. El usufructo es el derecho real de usar y gozar temporalmente de las cosas cuya propiedad pertenecen a otros, del mismo modo que lo haría el propietario. Muy bien. ¿Cuáles son las características del derecho real de usufructo conforme a lo que acabas de leer? Usar y gozar. Usar y gozar. ¿Puede disponer el usufructuario? No, porque no te pertenece. Uso y goce, no disposición. O sea, ¿quién puede dar en usufructo algo? El propietario. ¿No le oigo? El propietario. Un propietario. Ajá, muy bien. Está cayendo la locha, muy bien. Entonces, el propietario le transfiere a un usufructuario, implica que una persona es titular solo del uso y goce de una cosa y que ejerza esos atributos como si fuera un propietario. Así nos lo dice el código. Lo determina. El usufructo es el derecho real de usar y gozar. Pero, ¿cómo es ese uso y goce? Temporal. O sea que puede ser como un alquiler. Bueno, el contrato de arrendamiento es otra cosa. Porque el contrato de arrendamiento necesariamente implica una contraprestación de carácter económico. Aquí puede no haberla. Puede no haberla. Tú usas y gozas la cosa. Gracias. Puedes establecer una contraprestación de cualquier naturaleza, pero lo importante aquí es que miren las facultades que tiene el titular en otro derecho real que no es el de propiedad, en otro derecho real que es el del usufructo, donde el usufructuario, ¿quién es el usufructuario? El que es titular de el uso y el goce. Ok, entonces, donde el usufructuario es titular del uso y del goce sobre una cosa y se comporta en apariencias como si fuera un propietario. Claro está. ¿Cuál es el? No es propietario, es usufructuario. Si el usufructuario tuviera la facultad de disponer, ¿qué sería? Propietario. Obvio, claro. Obvio. Entonces, esa es la situación. Otro derecho real del usufructo, que significa que una persona tiene un poder, un dominio, señorío sobre una cosa, pero para usarla y disfrutarla temporalmente. Nada más. 583 del Código Civil. Muy bien. Estamos viendo cómo la flor se le van quitando los atributos, los pétalos. Ok. Hay otro derecho real que es el derecho real de uso. Derecho real de uso.
El derecho real de uso está consagrado en el artículo 624 del Código Civil. 624 del Código Civil. Quien tiene el uso de un fondo solo podrá tomar de él los frutos que basten para sus necesidades y a las de su familia. Ok, estamos viendo el tercer derecho real. Repite. Quien tiene el uso de un fondo solo podrá tomar de él los frutos que basten a sus necesidades y las de su familia. En consecuencia, el derecho real de uso, ¿qué atributos le da a su titular? Ajá. ¿Bajo qué extensión? Que basten las necesidades de su familia. El límite es, mire, que basten para las necesidades del usuario y las de su familia. Hasta allí. No tiene la disposición. Y tiene un uso muy limitado. Solamente la facultad es de uso. Este es el tercer derecho real, donde una persona, según el 624 del Código Civil, quien tiene el uso de un fondo, cuando habla de un fondo es de un bien inmueble tipo terreno, solo podrá tomar de él los frutos que basten a sus necesidades y a las de su familia. Entonces, ¿a qué tiene derecho esa persona que tiene el uso de una cosa? Que tome de él, de esa cosa, los frutos que basten a sus necesidades y a las de su familia. El titular del derecho real es el usuario. Otro derecho real, el derecho real de habitación, consagrado en el 626 del Código Civil, que nos dice 626. El derecho de habitación se limita a lo que sea necesario para la habitación del concesionario y de su familia, según las condiciones del mismo. Entonces, el derecho real de habitación, ¿en qué consiste para ti? A lo que sea necesario para la habitación de su familia. El uso que sea que nada más sea para la persona y su familia. Pero para montar un garito, para montar una venta de perro caliente, ¿qué dice ahí? Su habitación. Habitación, solo habitación. El derecho real de habitación consagrado en el Código es para eso. Quien tiene derecho de habitación de una casa puede habitarla con su familia, aunque ésta se aumente. Y el derecho de habitación se limita, eso lo dice el 625. El 626 nos dice que el derecho de habitación se limita a lo que sea necesario para la habitación del concesionario. Así se le denomina al titular del derecho de habitación, concesionario. Para él y para su familia, según las condiciones del mismo, del bien. Muy bien. Otro derecho real, la servidumbre. ¿A alguno de ustedes se le ocurre qué es una servidumbre? Prestar un servicio. ¿No lo oigo? Prestar un servicio de limpieza, de Un recurso humano. Están chamuteando en el charco del error, porque recuerden que estamos hablando de derechos reales que se ejercen sobre cosas. Y cuando hablamos de servidumbre, lo primero que nos viene a la mente es una persona que nos presta un servicio. No, quítenselo de la cabeza. Sí hay algo que nos presta un servicio en la servidumbre, pero no es una persona. Un banco. ¿Ah? Un banco. ¿Un? Un banco.
No, en un banco te vamos a sentar a ti si me respondes eso en el examen. Sí. Mira, supónganse ustedes, después veremos el concepto, supónganse ustedes que este es un inmueble A, propiedad del señor A, y este inmueble contiguo, propiedad del señor B. Resulta que por aquí pasa un río. La habitación del señor B. Por medio de la Habitación del señor B. habitación. Por la propiedad del señor B. No, el derecho real de habitación, quítalo, que ya lo pasamos, ya lo vimos. Este es otro, el derecho real. Este es un inmueble y este es otro. Vamos a quitarnos la idea de habitación. ¿Cómo hace el señor propietario del inmueble A para llegar a la vía pública? No puede por aquí, no puede por aquí, no puede por aquí. A través del inmueble del señor B. Ajá, así está mejor dicho. A través del inmueble del señor B. Servidumbre. Servidumbre. ¿Qué inmueble sirve a cuál? El señor propietario del inmueble A, para llegar aquí, se sirve del inmueble del señor B, que es otro señor, para acceder a la vía pública. Y ese derecho real, conforme al cual este señor utiliza y se sirve de este otro inmueble que no es de él para acceder a la vía pública, es lo que se denomina el derecho real de servidumbre, donde un propietario se sirve de un inmueble, de otro inmueble que no es de él, para un uso o un fin determinado. La servidumbre o derecho real de servidumbre, ¿quién es su titular aquí? El titular del derecho real de servidumbre es aquel que utiliza, aquel que usa, aquel que se sirve de otro bien para un fin específico. De ahí que en la servidumbre se hable, que es el que pide el código, el que pide el programa, servidumbre predial de predios, donde hay un inmueble dominante y un inmueble sirviente. Por eso les digo que deben apartar de su mente la idea del servicio personal, sino es un derecho real, donde esta persona, este señor, se sirve de este inmueble para, en este caso, acceder a la vía pública. Entonces se constituye, y en este caso se le denomina, servidumbre de paso. ¿Quién es el titular allí? Les pregunto de nuevo. ¿Quién es el titular del derecho real de servidumbre aquí? El señor A. El señor A. ¿Cuál es el inmueble dominante? El B es el sirviente. El señor A. Ese es el que sirve. Ajá. Otra vez, ¿les cayó la locha o no? Y no hay más caramelos, ¿sabes? Sí. Entonces, donde hay un inmueble dominante y uno sirviente. El inmueble sirviente es aquel que, como su nombre lo indica, le sirve a otro. Y la servidumbre significa que hay dos sujetos de derecho.
dos propietarios de inmuebles distintos, donde un propietario se sirve del inmueble del otro para un fin específico. Hay dos tipos, este tipo de servidumbre se puede constituir de mutuo acuerdo con el propietario, y si la situación es tan grave como yo la planteo allí en el pizarrón, porque no se pueda llegar a ningún entendimiento con el propietario, habría que plantearla a nivel judicial. Porque un fondo enclavado como es este caso, no tiene otra manera de salir. Entonces, la idea de la servidumbre es afectar a un inmueble, que en este caso es este bien, se afecta para servirle al propietario de este inmueble. Vamos a ver ahora cómo trata el código eso que vimos en el ejemplo. Pero por favor, ¿tienen alguna duda con el ejemplo? ¿Seguro? Sí, esos son como los que dicen te querré toda la vida. Ok. Vamos a ver la servidumbre. El que lo vea primero, por favor. Dígame. ¿Ya lo encontraste? Dice sección 2 de la servidumbre. Ok, exacto. Ajá. 709. 709. Fíjense, pónganle cuidado, miren, pónganle los ojos al código y yo se los voy a leer en este caso, para ver si adecúan el ejemplo a lo que hemos narrado aquí. Por el hecho del hombre puede establecerse la servidumbre predial, que es la que vimos en el ejemplo, que consiste en cualquier gravamen impuesto sobre un predio para uso y utilidad de otro perteneciente a distinto dueño y que no sea contrario al orden público. Luego nos dice el código que el ejercicio se regula de ese derecho de servidumbre lo que pacten y lo que digan los documentos correspondientes o por lo que establece más adelante el código. Pero lo fundamental que yo quiero que ustedes manejen es el concepto y la noción de servidumbre, que no tiene por qué nunca ser de memoria. No tiene por qué, solo que la vean en la gráfica. O dicen, bueno, mira, por el hecho del hombre, sí, es por el hecho del hombre, porque es un pacto que hacen las partes, puede establecerse una servidumbre predial que consiste en un gravamen. ¿Qué es un gravamen? Está grabado con una servidumbre el inmueble B, está afectado. Cuando el código dice un gravamen que se impone, es a favor de un propietario para que utilice a un fin específico un bien propiedad de otra persona. Entonces nos dice 709, por el hecho del hombre puede establecerse la servidumbre predial, que consiste en cualquier gravamen impuesto sobre un predio para uso y utilidad de otro perteneciente a distinto dueño. Eso es en lo que constituye la servidumbre. Esta lo llaman también servidumbre predial. Se afecta un bien que beneficia a un propietario de otro bien. ¿Entendieron ustedes el ejemplo, por favor? Se los voy a poner en el examen bien difícil. Vamos a ver, queda la enfiteusis, es otro derecho real que plantea el programa, la enfiteusis. No recuerdo en qué artículo anda eso.
1565. La enfiteusis es un contrato por el cual se concede un fondo a perpetuidad o por tiempo determinado, con la obligación de mejorarlo y de pagar un canon o pensión anual expresado en dinero o en especie. Entonces, ¿qué es la enfiteusis? Como... Explícamela con tus palabras, ¿cómo funciona? Yo le entrego un inmueble a otro, y o sea, un propietario le entrega a otro un inmueble. él lo puede usar y gozar mientras le pague como quien dice un alquiler. Pero fíjate tú, eso que dijiste no es lo que dice Paul. Y te lo tienes en tu nariz. ¿Podrías leerlo de nuevo? Léelo de nuevo. La enfiteusis es un contrato por el cual se concede un fondo a perpetuidad o por tiempo determinado, con la obligación de mejorarlo y de pagar un canon o pensión anual expresada en dinero o especie. Ajá. Te entrego el bien, te entrego el inmueble, te entrego el fondo, como dice el código. O bien a perpetuidad, o bien por un tiempo determinado. ¿Para qué? Con la obligación de mejorarlo. Para mejorarlo. Para mejorarlo. Y en contraprestación, también. Pagar una pensión expresada en dinero o en especie. Correcto, pagar una contraprestación que puede ser en dinero o su equivalente o en especie. Eso es lo que es la enfiteusis. Un propietario le entrega a otro un bien para que se encargue de mejorarlo y pagar una cantidad de dinero o en especie, y que bien puede ser a tiempo indefinido o a perpetuidad o por un tiempo determinado. Quedan dos derechos reales más: la prenda y la hipoteca. La prenda y la hipoteca son derechos reales que tienen una característica distinta a los demás derechos reales que ustedes han visto. La prenda y la hipoteca son derechos reales de garantía. ¿Qué significa eso? Que son derechos reales cuyo titular tiene un poder sobre la cosa de otro al punto de que esa cosa, ese bien, puede servir para asegurar el cumplimiento de una obligación. En prenda es lo que coloquialmente, la prenda es lo que coloquialmente se denomina empeño. ¿Cómo funciona la prenda? Vamos a ver. ¿Cómo funciona el empeño, ya que lo sabes? El empeño funciona y que por lo menos yo voy, creo que, bueno, voy a decir por el programa del precio del interés, que tuve una casa de cambio, no sé qué será, y ellos decían por lo menos, bueno, yo te dejo este teléfono, dame 100.000 bolívares por decir algo. Entonces le decía, ok, el teléfono vale tanto, yo te lo doy, ¿cuál es lo que tú estás pidiendo? O le hacía un avalúo al teléfono. Entonces le decía, tienes por lo menos 3 meses, dependiendo del tamaño del préstamo. ¿3 meses para qué? Para pagarme ese dinero, lo que interesa. O si no me lo pagas, yo me quedo con el teléfono que tú me diste en garantía. En prenda, ajá. Ahora, fíjate tú, eso es decir, la prenda, no nos faltemos de lo que es un derecho real. Derecho real es un poder, un dominio, un señorío que tiene una persona sobre una cosa. Ok. El acreedor prendario, el que recibe la cosa para garantizarse el cumplimiento de la obligación, ese acreedor prendario le entregan la cosa, le entregan el bien. O sea que el acreedor prendario tiene
el derecho real sobre la cosa, ¿verdad? ¿Y en qué consiste ese derecho real? En que él tiene la facultad de cobrarse primero que el resto de los acreedores sobre esa prenda. Y además la detenta, la aporta. Ese es el derecho real de prenda, o derivado de la prenda, que es un derecho real de garantía. Y el acreedor de la prenda tiene y detenta la cosa. El ejemplo, te entregó el celular y tal, pero no es que se queda con la cosa, que ese es algo que hay que aclarar. No, tienen garantía. la tiene en garantía. Si hay un incumplimiento, tiene que acudir a un procedimiento judicial legal, etcétera, etcétera, para o bien de allí cobrarse, o si en una subasta de ahí pagan de ese precio del que se cobra. Pero de una u otra manera tiene que cubrir un procedimiento legal. Pero esa es su garantía, la prenda. Ese es el derecho real de prenda. A diferencia de la hipoteca, en principio la prenda recae sobre bienes. ¿Cómo funciona la hipoteca? Recae sobre bienes inmuebles. Recae en principio sobre bienes inmuebles. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y si te llaman, te van a caer. No, la hipoteca, quítate el banco de la cabeza con las hipotecas, porque siempre tenemos la idea y asociamos banco con hipoteca. Una de las maneras como se garantizan las obligaciones en general, bancarias y no bancarias, es con la hipoteca. O sea, los acreedores hipotecarios no necesariamente son bancos, puede ser cualquier persona jurídica o natural. Entonces, pero vean cómo funciona la hipoteca. Sabemos por clases anteriores que la hipoteca es sabemos ahorita que es un derecho real. ¿Quién es el titular del derecho real? El acreedor hipotecario. Muy bien. Ahora, ¿cómo se comporta la hipoteca y en qué se diferencia de la prenda? ¿Quién se queda con la prenda? El propietario. No. El acreedor. El acreedor prendario. Dame la prenda. La tiene. sí. En la hipoteca, El deudor tiene su. El deudor se queda con el deudor mantiene. No, eso era lo que yo quería decir. Pero no lo dijiste. Yo lo quería decir, pero No, que estábamos en hipoteca. Entonces, en la hipoteca también es un derecho real de garantía que otorga a su titular un dominio, un poder, un señorío sobre una cosa determinada que le ha sido otorgada en garantía para asegurarse el cumplimiento de una obligación. Y el acreedor hipotecario no detenta el bien. El acreedor hipotecario tiene la garantía y la ejecutará en caso de incumplimiento, pero como hay una situación registral con que la existencia de la hipoteca está sujeta a registro, entonces el acreedor hipotecario no requiere detentar la cosa. Vamos a dejarlo hasta aquí, pero ustedes, yo sé que quieren quedarse hasta las 7, pero vamos a continuar en la próxima clase sobre dando el derecho de propiedad con todo lo que él conlleva.